trabajar 3 ensayos de una actividad sexual en texto de 1905 que lo anticipamos un poquito en la clase anterior. Y cartas, todo lo que sigue en el programa. La próxima es mis tesis es el próximo tema de la próxima clase. Pues ya me parece que es repaso, ¿no? Porque queda esta clase, otra más, repaso y el parcial del 7. Les aviso, este sábado a las 11 está el taller de escritura en el aula 101. El que pueda venir, el que quiera trabajar cómo responder una pregunta. En general son talleres muy buenos, los dan muy bien. Duran bastante, 3 horas con un intermedio porque tiene una parte teórica y después una parte práctica, donde se trabaja un texto. Ahora les anoto. ¿Qué tal? ¿Votaron? ¿Votaron o no votaron? ¿Por el 45? También hay gente en provincia, mucha gente. Yo voto por lo que me has dicho, sí, en provincia. Sí. En el teléfono. Vas ahí, no te cago. A bueno, en el libro que compré a principios de años. Espera, es así, libro de una buena. Sí, deberías hacerlo al revés, primero así y después una buena. Pero creo que te va a probar. Sí, por supuesto que sí, te vas a promocionar. ¿En serio? Espera tú también. Sí, bueno, pero dale. Se puede. La última semana hablamos con ella. Entonces, les anoto aula 101. 101, que es independencia. ¿Qué dijo? En la sede de independencia, el taller de escritura. Dura 11 horas. Hoy te llega 20, 25. Bueno. Seguramente en algo más que una semana van a recibir las preguntas. Igual ustedes guíense siempre por los ejes del programa, como doy los teóricos, desde los ejes. El aula del parcial ya está, ¿no? No, eso lo dan la última semana. Ok, pero es acá en esta sede. Sí, es en esta sede. Alguna vez fue en las dos, pero sí es. Ya se van a enterar, estén atentos igual. Bueno, les quería leer. Empezamos entonces con 3 ensayos, 1905. Una teoría sexual. Es el texto donde Freud desarrolla la especificidad de la sexualidad humana. ¿Vieron cuando estuvimos trabajando que sexualidad es más que genitalidad? Que lo genital es una de las satisfacciones sexuales. Que la sexualidad humana tiene que ver con los modos de satisfacción. Este es el texto donde se encarga de desarrollarlo, donde habla de la sexualidad infantil, que es un descubrimiento de Freud. Eso no es invento, estaba desde antes, pero él la nombra. Hasta Freud no se hablaba, al menos en la medicina, de que hubiese una sexualidad infantil.
se pensaba la sexualidad a partir de la pubertad. Y Freud sitúa que en los niños hay sexualidad y va a hablar de los modos de satisfacción en la constitución de la sexualidad. Ese es un punto clave. Otro punto, que la perversión, hay una parte de perversión que es constitutiva de la sexualidad humana y que no es en la neurosis. O sea, ustedes van a tener la perversión como estructura clínica, al igual que la psicosis, al igual que la neurosis, pero en la conformación de la sexualidad humana hay una etapa, hay una parte que es perversa polimorfa, como se define la sexualidad de los niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que no está ligado la libido todavía a el primado de los genitales, entonces tiene múltiples formas: oral, anal, los chicos chupetean, muerden, ¿no? Está lo sádico-anal, oral, previo. Esas fases se conocen como pregenitales. La oral y la sádico-anal son las fases pregenitales. Y por último, es la tercera fase, el desarrollo de la libido, que es la genital. Pero es fuerte que diga que hay lo perverso, polimorfo, o sea que la sexualidad humana neurótica tiene muchas formas de satisfacción. Esto. Donde las pulsiones son parciales ligadas a los objetos pregenitales, oral y anal. El paradigma de lo oral es el chupeteo en el bebé, que se queda chupando luego de saciar su nutrición, digamos. O sea, no es por hambre, hay algo más que Freud lo llama pulsiones sexuales. En este tiempo, el dualismo pulsional son las pulsiones yoicas. Vamos a ponerle el yo, o autoconservación, versus las pulsiones sexuales. ¿Qué dice Freud? Él dice que respecto de las pulsiones yoicas o de autoconservación, que ya está en la palabra misma de lo que se trataría, se apoya lo sexual. La apoyatura de las pulsiones de autoconservación, de las pulsiones sexuales en las de autoconservación, lo llama Anlehnung, ¿no? Que él habla de una apoyatura, que las pulsiones sexuales nacen apuntaladas en las pulsiones yoicas. En este dualismo, 1905, primer dualismo pulsional, pulsiones de autoconservación versus pulsiones sexuales. Esto lo tienen que tener claro en el texto. Después, que hay sexualidad infantil, y se los voy a decir después como Freud lo dice, que todos pasamos por una fase perversa polimorfa, incluso habla de una bisexualidad constitutiva, ¿no? Fíjense lo que debe haber sido eso para la época, una bomba total, donde quedaba más ligada bueno, es una bomba para las religiones también. Por eso no podría haber habido psicoanálisis en la Edad Media, tenía que estar el ideal puesto en la razón para agujerear la razón con el inconsciente. Ahora vamos, les voy a ir leyendo igual. Entonces, el módulo lo principal es la especificidad de la sexualidad humana, ¿no? Que estaría situado en esta cuestión.
que hay dos tiempos de la sexualidad humana, que está la sexualidad infantil, periodo de latencia, y después, después del periodo de latencia, la pubertad como otro tiempo de la sexualidad. Y que la sexualidad infantil va a dar la característica de la sexualidad humana va a estar a partir de la consideración de la sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque ahí se van a producir puntos de fijación de la libido que van a determinar, entre comillas, los gustos de cada quien. Cuando se resitúe luego de la latencia, el periodo de latencia, que es cuando alguien se escolariza entre los 6 y los 8 años. Freud aclara en este texto que no todos pasan por el periodo de latencia. Es general, pero no es para todos. Hay gente que no tiene ese impas de la latencia. ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad late ahí, no está manifestada como en un niño o en una niña. Late, y eso va a decir es lo que posibilita la educación, lo simbólico, ¿no? Ahora les voy leyendo. Les voy a empezar a leer por la conclusión, porque esa es la orientación no solo de este texto, de Freud. Nos tocan los puntos 4 y 5, imposible, no me puedo atener solo a eso para hablar de esto. ¿Encontraré la conclusión? Sí, conclusiones, página 134. Tienen el texto del programa. No, oriéntense por el programa. Les voy a leer conclusiones. Y después vamos a situar el tiempo de ver y comprender para la conclusión, pero ubiquemos la conclusión. Conclusiones en plural, o sea, concluye varias cosas. Es verdad que el material presentado hasta aquí, 1905, no nos habilita para esclarecer satisfactoriamente la génesis de la inversión. Él habla de la homosexualidad con la palabra de la época, que es invertido, pero es una palabra de la época. En verdad, no hay ninguna moral en juego, sino trata de entenderlo con la palabra de la época, ¿no? No obstante, podemos consignar, no obstante es un adversativo, ¿no? No obstante, podemos consignar que esta indagación nos permitió inteligir algo que puede llegar a resultados más importantes que la solución de la tarea indicada. Paramos mientras en que concebíamos demasiado estrecho el enlace entre la pulsión sexual y el objeto sexual. Esta es la línea del instinto. El instinto es que el objeto viene prefijado desde la biología, ¿no? Es instintivo, quiere decir que es inmodificable y que viene fijado desde la biología, como pasa en el terreno de los animales. Freud dice, no, entre la pulsión sexual y el objeto hay una soldadura, ¿no? Eso ténganlo presente. Tienen por un lado la pulsión, lo escribo acá. Por otro el objeto. ¿Qué quiere decir por otro? Que no viene ligado no viene ligado naturalmente, no hay ninguna naturaleza que responda a la pulsión con el objeto, hasta que se suelda. ¿No? Se suelda la pulsión y el objeto. Pero una soldadura son dos elementos que pueden ser de distinto material, incluso, ¿no? De distinta estofa. ¿Cuándo se fija por regresión? Claro, cuando queda fijado. Una vez que queda fijado,
Hay predominancia del oral, de lo sádico-anal, hay predominancias a los puntos de fijación. Por eso les decía las otras veces que Freud habla de la libido como viscosa, que en ese trayecto, en ese desarrollo de lo oral, que pasa por lo sádico-anal hasta lo fálico-genital, hay viscosidad, quiere decir que hay puntos de fijación en fases anteriores. Y luego, por regresión, va a los puntos en los que quedó fijado. Cada uno se satisface con predominancias que no son naturales, tienen que ver con estos avatares. Es más, él habla de contingencia para esta fijación, que hace que cualquiera de nosotros quede fijado en algo más que en otra cosa. Esto no es natural. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya quita las diversidades sexuales que piensen con el principio del siglo XX, ¿no? Las diversidades sexuales, la tecnociencia no permitía lo que permitió a partir de fines del siglo pasado. Operaciones, hormonaciones, todo eso es muy para... es muy actual. Freud no contaba con ese avance. Entonces, no se patologiza porque la pulsión y el objeto no vienen predeterminados juntos desde la naturaleza. La OMS hace muchos años también sacó a la homosexualidad del terreno de las patologías. Si la sacó quiere decir que antes estaba, ¿no? Eso estaba, y en la psiquiatría estuvo también, y los psiquiatras clásicos del siglo pasado estaba estipulado como una enfermedad, hasta hace muchos años también que ya se saca desde la Organización Mundial de la Salud. Les voy a leer una carta que no está en el programa, que Freud le escribe como respuesta a una madre en 1935, que le escribe por lo que ve en la sexualidad de su hijo varón. Me salió recontra chiquita la letra en la impresora, pero vamos a ponerla. Igual la publiqué, esta carta, está en mi Instagram. Carta de Freud a la madre de un homosexual, es el título. Viena, 9 de abril de 1935. Freud recibe la carta de esta mujer que menciona tener un problema con su hijo. Para ella la homosexualidad, que no está nombrada en la carta, no era algo bien visto. Y le escribe a Freud para que Freud, a través del psicoanálisis, que ya tenía 35 años de inventado, hiciera algo para orientarlo de otra manera a su hijo. Ahí va la carta. Estimada señora, de la lectura de su carta concluyo que su hijo es homosexual. Me ha impresionado mucho el hecho de que usted no mencione este término en su carta, o sea, el que pone la palabra es Freud. ¿Me permite que le pregunte por qué lo ha evitado? La homosexualidad no es ciertamente una ventaja, pero tampoco es algo de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio ni una degradación, no puede ser calificada como una enfermedad. Nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, ocasionada por ciertas deficiencias en el desarrollo sexual. En verdad, en ese desarrollo hacia lo genital, hay predisposición en puntos de fijación, por ahí previos, dice. Muchos individuos célebres y respetables de todos los tiempos han sido homosexuales, y varios de los más grandes, entre ellos Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como se persigue el crimen, y es también una crueldad. Si usted no me cree a mí, lea los libros de Havelock Ellis.
Cuando usted me pregunta si yo puedo hacer algo por su hijo, entiendo que usted quiere preguntarme si yo puedo suprimir su homosexualidad y poner en su sitio la heterosexualidad normal, como norma, ¿no? La respuesta en líneas generales es que no podemos prometer que eso se logre. En ciertos casos tenemos suerte en desarrollar y potenciar los gérmenes de tendencias heterosexuales que ciertamente están presentes en todo homosexual. En la mayoría de los casos esto no nos es posible. Es un problema que depende del grado, forma y cualidad, así como de la edad del individuo. Es imposible predecir los resultados de un posible tratamiento. Lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo no va exactamente por ahí. Va por otro camino. Si su hijo está angustiado o neurótico o atormentado por ciertos conflictos, o si se siente inhibido en su vida social, el análisis podrá aportarle equilibrio y paz mental y hacer de él una persona consciente de lo que es y de cómo es, siga siendo homosexual o no. Si usted quiere que su hijo sea tratado por mí, acérquese a Viena. Yo no acostumbro a trasladarme en estos casos. De todos modos, espero su respuesta, bueno, sinceramente suyo, qué sé yo. Es muy interesante lo que dice Freud, porque sobre la elección sexual puede haber un síntoma además, o sea, vivir la elección sexual sintomática, pero en la homosexualidad, en la heterosexualidad, en la elección que sea, cualquier elección sexual además podría sintomatizarse o no. Solo podés intervenir si esto genera una pregunta y un padecimiento, porque la pregunta sola no alcanza, un padecimiento para el que o la que trae esta temática. Así que esta posición es clara en una época donde, bueno, qué sé yo, que hay distintos derechos, hasta hace muy poco hubo los mismos derechos para distintas elecciones. Y hay muchos países que aún no los tienen. Pero para que se vea que esto en el año 35 era muy fuerte. Es más, ya estaba Hitler en el poder, y ustedes saben lo que pasó en los campos de concentración, con judíos, homosexuales, gitanos, ¿no? Se enseñaban particularmente. Y no solo en Europa, en nuestra historia también. Esto me parece importante para poder meterme tranquila con el texto, porque si no es muy difícil de darlo, por la diferencia de tiempo. Decime. Me generó una duda cuando él habla de que todo homosexual tiene un germen heterosexual. Sí. Yo interpreto que lo dijo como genérico, como que también todo heterosexual tiene un germen homosexual. Tal cual. Él habla de la bisexualidad. Tal cual. Es interesante tu pregunta. Él habla en este texto, en 3 ensayos, y ahora vamos a ir de la bisexualidad como constitutiva. Que es luego de ese pasaje. Por eso también que desde una situación externa, acusatoria, se ponga un mote tempranamente cuando lo que hace un niño, niña, adolescente, es experimentar, que no se le permita a alguien experimentar y ya se lo encasille en alguna situación, ¿no? Que esto de poder experimentar en lo que sea, en el arte, en lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, volvamos. Ahora voy 134 en las famosas conclusiones, ¿no? Se los vuelvo a decir. La experiencia recogida con los casos considerados anormales nos enseña que entre la pulsión sexual y el objeto sexual no hay sino una soldadura. Ahí esto que yo decía es a la letra de Freud, página 134. Sigue, ¿no? Y les digo, hay cosas que no les leo otra cosa. La pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos de este. O sea, no hay nada del objeto que haga que la pulsión se adhiera. Eso es una contingencia. Decime. Sí, pero me parece que en los apuntes no está la 134. No sé
Si alguno la tiene. Y yo, sí, 134. No, esto es así. Ah, bueno, por ahí les digo algo que no lo tienen, pero no importa. No les voy a dar la clase con las 2 paginitas, no puedo. No se entiende, no se entiende. ¿Qué? ¿Qué tomo? Es el tomo 7. Si quieren hacer una inversión ahora que el dólar está por 15 minutos está... No está muy cara toda la colección. No, comparativamente. Sí, 800, los 25 no. Y en Aristipo tienen, yo creo que 2 colecciones completas usadas. Aristipo, Villa Crespo. Claro, Bueno. no hay nada de sujeto que la pulsión se adhiera. Claro, no tiene que ver con rasgos. Fíjense cuando él dice no hay nada del objeto que haga que la pulsión se adhiera, es lo contrario de lo que nos dice el capitalismo, que te dice, qué sé yo, operate acá lo hegemónico. Sí, tal cual. No, al revés, por ahí alguien lo erotiza el olor a pelo sucio. En serio. La pulsión no es, justamente la cultura y la pulsión no se llevan bien. ¿Por qué hay malestar en la cultura? Por ahí te erotiza un timbre de voz chillón, ¿no? Los objetos son oral, anal y la voz y la mirada, o cómo es la mirada, o el grano en la nariz, o la renguera. Esto dice, es una contingencia. La lógica es al revés de lo que dice el capitalismo. No es la quiero porque es linda. Esa sería una cuestión de lo feo. Es al revés, es lindo porque lo quiero. La lógica es al revés. Se más con los chicos y los bebés en general, que convengamos que recién nacidos, no. Pero bueno, la lógica es al revés. Cuando, y esto lo dice Freud, por eso desde afuera de esa lógica personal, la palabra es ¿pero qué le vio? ¿Pero qué le vio? Lo que le vio es contingente, por ahí es inconsciente, por ahí no lo sabe. Bueno, vayamos. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan la lógica del texto, porque el texto lo pueden leer solo si han leído mucho en la vida, ¿no? Pero con esta lógica, por eso voy a la conclusión, que la pulsión y el objeto no están soldados, entonces de ahí deducen cualquier posición sexual, ¿no? Y que la perversión es constitutiva en el desarrollo de la libido, quiere decir que la satisfacción tiene muchas formas, por lo oral, por lo sádico anal, que tiene que ver con la relación al objeto, si se expulsa, se retiene, ¿no? Se dilapida, ¿cómo es esa cuestión? La agresión, todo lo que tiene que ver con lo sádico, con el estadio anal, la agresión, el sacar, me vomitó, ¿no? Esta cosa, retener, no poder hablar o decir demasiado. Bueno, en la voz está lo pulsional. Cuando se nos independiza, cuando no tenemos manejo de eso, está lo pulsional. Otro punto importante para cuando vayan al texto, la pulsión es parcial. ¿Qué quiere decir? Que la satisfacción es parcial. No hay satisfacción total. Acá Freud y Platón, no hay media naranja, no hay complemento, no hay totalidad. Siempre uno se satisface parcialmente. Con un objeto de la pulsión que es parcial. Ahí ya tienen 2 objetos. Tienen 2 de pulsión. Vamos a poner acá. La pulsión, el objeto de la pulsión es parcial. No hay satisfacción total de la pulsión.
Por eso está la compulsión, que de uno pasas a otro y otro y otro, ¿no? Piensen en algo oral, qué sé yo, alcohol, bombones, lo que ustedes quieran, decime. Era lo que habíamos visto de que nunca es como el primer momento. Tiene que ver con eso, con que ese mito de Freud es para explicar que el objeto está perdido en la constitución subjetiva y ningún objeto va a ser, pero ese es el objeto del deseo. La pulsión tiene que ver también con que la satisfacción es parcial, no hay satisfacción total, ¿no? Tendría que ver con, no sé, llevaría a la muerte eso, directamente. Llevaría a la muerte, no hay biología que lo resista. Otra cosa, no quiere decir para Freud que la naturaleza está perdida en la sobredeterminación del objeto, que no hay un organismo, ¿no? Porque me parece que, no sé si alguno estudió filosofía, estos los que estudiaron filosofía por ahí, en sociales, lo tienen más claro. Esto se los digo como un paréntesis, también para que se entienda la lógica. En 1967, Richard Rorty, él habla del giro lingüístico, que después lo toma al año siguiente, o el mismo año de Derrida, que hablan de que todo está en el texto, ¿no? Que todo es texto, todo. Freud dice el texto sagrado es la palabra, pero es el relato del sueño, pero también está la pulsión, no es todo texto, ¿no? Porque, digamos, si fuera todo texto, díganme, es lo mismo estar vivo que muerto, no es lo mismo. Hay algo de Freud habla de las pulsiones sexuales apuntaladas en las de autoconservación. No es que no tienen ningún rol, lo que pasa es que después queda perdido y no nos nutrimos, tenemos un menú, en el mejor de los casos, ¿no? Qué sé yo, no es como un astronauta que come la pastillita para bancar las calorías del día. Hay cosas que nos gustan, cosas que no, porque está lo pulsional en juego. Bueno, otra cosa, Freud ve claramente que los niños y niñas, y lo ve y lo escucha en la clínica desde los adultos, se masturban. Pero en este texto va a hablar de distintas etapas de la masturbación. La masturbación previa al Edipo, a ver si lo escribí, la masturbación previa al Edipo, o sea, antes de los 3 años, 3, 4 años, tiene que ver con el placer de órgano. Los chicos y chicas, niños y niñas se masturban. En general, muchos, esto pasa al olvido, no todo el mundo tiene recuerdo de esto, porque le da placer. Después va a hablar de otro tiempo de la masturbación, una que es previa a la latencia, el otro tiempo tiene que ver con el florecimiento de la práctica sexual por los 4 años de vida, que es cuando ya ahí es previo también a la supuesta escolarización, a lo que es la latencia, que es entre los 6 y los 8 años, va a decir Freud, y que no todos sucumben a la latencia. Y después va a estar la masturbación que responde al onanismo de la pubertad, o sea, de cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios, cuando se pierde el cuerpo del niño o la niña. Acá, después del Edipo, queda ligada a la masturbación la culpa en la neurosis. Eso lo van a ver cuando veamos Edipo. ¿Por qué? Porque ese placer de órgano está adherida a la fantasía, a las figuras parentales que están prohibidas. Figuras parentales o desplazamiento de esas figuras parentales. Entonces eso da culpa, pero el placer de órgano de un niño o una niña no producen culpa.
no producen culpa. En general la cultura o los educadores, padres, qué sé yo, les dicen que no. Profe, ¿a ti que quedaba ligada? A la culpa. A la culpa. Porque tienen el objeto parcial de la pulsión y el objeto total del narcisismo, la totalidad, que está en relación a las figuras parentales, que tienen rasgos de las figuras que nos libidinizan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no puede ser cualquiera, que está, pueden ser muchos, pueden ser muchísimos, pero no todos, no pueden ser todos. Todos tenemos límites en la sexualidad neurótica. Nos erotiza lo que nos erotiza. Esto tiene que ver con cómo se produjo esa contingencia entre el objeto parcial de la pulsión y las fijaciones libidinales. Esto se escucha muchísimo. No sé por qué no me gustó, te dicen. Qué sé yo, no sé. No se puede explicar porque es inconsciente a veces. O al revés, ¿no? O al revés. Bueno. Fíjense que comenzar 3 ensayos con las aberraciones sexuales es lo que va a dar cuenta que no es natural la fijeza del objeto con la pulsión, ¿no? Lo que no entra en la supuesta normalidad de la época. Esto va a hablar de la especificidad de la sexualidad humana. Les voy a leer algo del prólogo también, que es agregado en 1920, un poquito. Dice, pero además es preciso recordar que una parte del contenido de este trabajo, 3 ensayos, a saber, su insistencia en la importancia de la vida sexual para todas las actividades humanas, fíjense, todas las actividades humanas, y su intento de ampliar el concepto de sexualidad constituyó desde siempre el motivo más fuerte de resistencia al psicoanálisis. Freud lo sitúa acá, en meter a la sexualidad, sacarla del pasillo de los hospitales y meterla en la sala, ¿no? Situarla como lo que ocasiona los síntomas, los modos de satisfacción que son sexuales. Dice, esto es lo que genera resistencia. Bueno, quiero hacerles un recorrido. Fíjense, en 1900 les hago otra cuestión para que tengamos la posición de esta cuestión. A mí, por ejemplo, me genera desde siempre leer invertido. Invertido es como la palabra acusatoria que se usaba para los de distintas, qué sé yo, para los gays y lesbianas, invertido. Él usa la palabra de la época, ¿qué va a hacer? No tenía otras. La palabra para, bueno, en 1925 en una presentación autobiográfica él dice, puede hablarse de perversión pero no de valoración moral. No hay valor, no es mejor una cosa que la otra, ¿no? Y es tan claro así que le dice a esta madre, bueno, tampoco hay que felicitarlo por eso, es lo mismo, o sea, tiene el mismo valor cualquier elección sexual, ¿no? Tiene el mismo valor. Es lo que les decía, el otro punto de la perversión como un curso natural textual, ¿no? Del desarrollo.
el niño o la niña considerados como los perversos polimorfos, porque está, les vuelvo a hacer el cuadrito, que se los hago creo que todas las clases. Tenemos la fase anal, sádico anal, lo pongo acá, oral y fálico genital, poco fálico. Estas son las pregenitales, donde vuelve el desarrollo de la libido, que alcanza lo fálico genital a puntos previos. De esto es lo que él va a decir, y que en la infancia, lo acontecido en la infancia es tiene pregnancia en cómo se va a dar esa cuestión, cómo alguien se satisfizo en su infancia particularmente. Pero, perdón, no me queda claro aquello de perverso, polimorfo, lo que es. Sí. O sea, ¿estaría en el objeto o en el sujeto? Claro. Vos, mira, esto es interesante, vos tenés la estructura perversa, donde una de las manifestaciones es el fetichismo, que si no recuerdo mal es un texto obligatorio para teóricos. El año pasado lo era, después me tengo que fijar. O sea, ¿qué quiere decir fetichismo? Es alguien que llega al clímax sexual en relación a un objeto que es previo. Te estoy dando la definición, les estoy dando del libro. Por ejemplo, el cortador de trenzas de las épocas de Freud, cortando una trenza, llega a su clímax y es por fuera de lo genital, ¿no? O, por ejemplo, en caso de violaciones, no es con cualquier. Hablo de violaciones varón-mujer, voy a ir a lo clásico. Sabemos que no es solo eso. No es con cualquier mujer que se erotiza, es con una mujer que dice que no. El rasgo es decir que no, el rasgo es no querer. O sea, ven como nunca es cualquiera. Bueno, el fetichismo para Freud es una detención previa al llegar a lo genital, va a decir, donde se detuvo la mirada previo a ver la castración en la madre y queda, por ejemplo, el zapato. Y con el zapato alcanza para llegar a un orgasmo. En la neurosis, y sobre todo en la sexualidad masculina, hay fetichización, pero una cosa es la fetichización en la neurosis, otra cosa es el fetichismo como un modo de perversión, que dice, no voy a hacer juicio moral, ¿no? Eso, o sea, ¿qué quiere decir? Que se valga de la voz para acceder a una relación sexual, no que se quede, que el orgasmo parta de solo escuchar la voz. ¿Perverso por desvío de la meta? Claro, tal cual. Ahí está la definición de la perversión por el desvío de la meta fálico-genital, donde es constitutivo de la sexualidad previa, ¿no? O sea, nos constituimos con modos de satisfacción que son previos a lo genital antes de alcanzarlo. Ahora, si alguien queda detenido en el mecanismo que se llama ¿desmentida de qué? De la castración en el otro materno, a decir Freud, ya se hablaría de la estructura perversa. Lo que él está hablando en 3 ensayos es de la bisexualidad constitutiva, de los modos perversos de satisfacción constitutivos en la neurosis, no de la estructura. Pero perverso polimorfo sería por el tema de la culpa que siempre... No es constitutivo, todavía no hay culpa. Hasta después del Edipo la culpa no hay. Culpa y superyo son herederos del complejo de Edipo. Polimorfo porque un día la satisfacción está en llevarse todo a la boca. No sé si tuvieron alguna experiencia con algún niño o niña
hermanos, qué sé yo. Primero se llevan toda la boca, el enchufe, cualquier cosa a la boca en la etapa oral. Después aparece el arenero, la masa, el nasádico anal. Se van satisfaciendo de distintas maneras. Perverso por eso, entonces, porque hay modos, claro, no hay fijeza todavía, tal cual. Pero va a quedar alguna cuestión que después retroactivamente va a regresar a modos fijados. Esto lo ven en los juegos de los niños, de nosotros como niños. Yo creo un fetichismo más exclusivo también, ¿no? Tipo que sin el objeto de fetiche no hay erotización. Claro, lo que pasa es que toda sexualidad tiene, sobre todo va a decir la masculina, por la relación con el encuentro, con el otro sexo, que es para Freud va a ir ubicando, esto lo vamos a ver más adelante, y lo dice en el texto, en la parte 2, que en la cabeza, en la constitución psíquica, se va armando que es fálico o castrado, tiene o no tiene otra cosa. Así queda inscrito, va a decir él. La pregunta es, ¿podría haber sido de otra manera? Sí. ¿Esto es una desventaja para pongamos, el género femenino? No. Porque el temor de perder no es menor que el no tener. Él sitúa la angustia de castración con el temor de perder. Bueno, y en esos avatares, ¿quieren que me van siguiendo? Creo que yo lo último no llegué a tomar nota. Dijo que en la Constitución es fálico. Es fálico castrado, tener o no tener. Okay. El verbo tener pasa de ser el falo de la madre, ¿no? Esto lo vamos a ver bien en el Edipo, a tener o no tener. Y les adelanto algo que... No tener es la genitalidad femenina. Claro, pero lo que dice, y esto no es un hecho, es un proceso, se lleva mucho tiempo situar esta cuestión, va a decir Freud, y que la castración va a ser la castración en la madre porque se va a ir diciendo de a poco. Algunas niñas no tienen, otras sí, se va desmintiendo de a poco. Dice, al escuchar la micción, bueno, el sonido distinto de orinar, de distintas maneras se va formando esto. Lo que sí se sitúa para la mujer, que hay muchísimo para decir, desarrollar, seguir desarrollando, que hay 3 salidas posibles. Una es quedarse fijada, esto lo vamos a ver detenido, pero se lo digo nada más. Quedarse fijada a lo que falta, eso va a ser la inhibición. Otro es poner la falta como causa, entonces es la vía deseante, ¿no? Y la tercera es identificarse al otro que tiene. Pero en verdad, se podría decir, ¿qué temería perder la mujer si...? Porque la angustia de castración por temer perder lo que se tiene, Freud lo sitúa como algo que se sufre mucho. La lógica del coleccionista que no usa el auto porque un auto de colección, porque se lo puede rayar, ¿no? Esto de vivir amenazado por el objeto venerado. La lógica del coleccionista, que no está de moda, ahora los objetos caen rápido. Pero supongan un libro incunable que lo tenés escondido, que no querés que te lo toquen. Bueno, se sufre mucho por lo que él llama angustia de castración, que es perder lo venerado, lo que se tiene. Y ustedes pueden preguntar, pero si la niña al nacer no tiene, ¿qué teme perder? Freud va a decir el amor del otro, se juega el amor ahí, eso va a decir. Culturalmente se podrá cambiar esto, veremos. ¿No? Veremos, vamos a ver qué se sigue escuchando. Él esto lo arma en relación al discurso de sus pacientes. Y esto se ve. Y no es necesariamente que el que tiene es el otro y es un varón. Puede ser la otra que tiene, qué sé yo, que tiene a mí me va un discurso, un análisis. A mí me va mal porque, qué sé yo,
no sé, nací en tal barrio, no en tal otro, en cambio, cualquiera, o una mujer grande que si yo tuviera la edad que tenía, o sea, ella misma como la que tenía en otro tiempo. ¿Eso te diría que haberse aferrado a la falta? Claro. ¿Dónde lo escuchamos en la clínica y en nosotros mismos? En el condicional imposible. Si hubiera ido de vacaciones a no sé dónde, no habría no sé qué. Ese condicional imposible. Ya no se puede remediar. No se hizo que se haga otra cosa. No es por acá, es por allá. Justamente. Bueno, esto es todo lo que trabaja en el punto 2. Una consulta, esto de la fantasía de los padres que queda ligada la culpa es siempre con el sexo opuesto, es decir, la niña el niño con la mamá, la niña con el papá. El complejo de Edipo, hay Edipo invertido, siempre la madre es el primer objeto de amor para los dos. Es un lío, pero no se los voy a explicar hoy porque vos bancame, confía. Vos bancame y confía. Sí. En la página 157 va a decir Freud, la pulsión sexual en la infancia posee carácter de ley, ¿no? Es algo que no podemos negociar ahí. Después aparece la amnesia infantil, pero en esa amnesia infantil no todo el mundo tiene amnesia infantil, esto sépanlo. Cuando se produce lo fecha, dice hasta el 6º u 8º año de vida, que es cuando el pibe empieza a meterse en la escolarización, en la alfabetización. ¿No? Él dice, en el periodo de latencia es donde se empieza a educar. En verdad, alguien se educa desde siempre, pero es cuando entras al colegio y te van formateando. Hay muchos, eso es un problema ahora, me parece. Los chicos tan medicados. No todo niño o niña banca estar sentado 45 minutos. Entonces, tener ese cuerpo escolarizable, y hay mucho abuso de la medicación. Yo escuché a una psiquiatra española de un congreso que hubo en Galicia, que decía que nunca se medicó tanto a niños desde muy chiquitos, y que no es lo mismo empezar a medicar a los 40 que a tan chiquitos, y que las benzodiazepinas producen adicción física, y también cuestiones en el cerebro. O sea, esta medicación excesiva queda claro que es muy bueno para los laboratorios. Esto es así, ¿no? Después para la gente habrá que ver, no sé. Esto es lo que pasa en el periodo de latencia. Después, va a hablar Freud de la exteriorización de la sexualidad infantil. ¿Dónde? Porque coito no hay. ¿Dónde la lee? Y él va a decir en el chupetero, en la acción de mamar. Página 164, el chupeteo tiene una satisfacción autoerótica. La pulsión se satisface autoeróticamente siempre, ¿no? Siempre. El quehacer sexual se apuntala, que es la palabra que les dije a Lennon, primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida. Por eso les contaba que las pulsiones sexuales nacen apuntaladas en las pulsiones de autoconservación. Esto lo dice en el texto, página 164. ¿Cómo pasa? Que las pulsiones sexuales nacen apuntaladas en las de autoconservación. Y la palabra apuntalamiento es Anlen, página 164. Dice, ¿qué son las pulsiones de autoconservación? Y la definición es la siguiente. Son las que sirven ¿para qué? Para la conservación de la vida. Si uno no come, se muere. O sea, hay cierta biología que nos es soberana.
comer, dormir, no podemos negociarlo. Y solo más tarde se independiza de ellas. Empieza, todo eso después ustedes lo pueden leer con esta línea, ¿no? Acá vuelve a decir que los síntomas son la práctica sexual de los enfermos. ¿Por qué? Porque en un síntoma hay una satisfacción sexual que no tiene que ver con la práctica, con una relación sexual. Hay una satisfacción sexual en el síntoma y va a decir es la práctica sexual de los enfermos. O sea, por eso después hay resistencia a perder el síntoma, porque hay una satisfacción en juego. ¿Cómo es eso? En un síntoma hay una satisfacción, el síntoma tiene una satisfacción primaria y una satisfacción secundaria. La satisfacción primaria es la pulsional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de lo que se armó, por ejemplo, de la parálisis en la pierna de Elizabeth, hay una satisfacción que es primaria porque está la pulsión ahí. Yo no lo podía decir esto en ese texto porque aún no tenía la palabra, el concepto de pulsión. Y después el beneficio secundario del síntoma, lo van a seguir viendo, prácticos, es, por ejemplo, no quiero dar, no sé qué ejemplo dar, supongan, en una familia de hermanos, donde alguno de los hermanos tiene algún problema de motricidad y la atención de la madre está mucho más sobre ese hermano que sobre los otros. Eso le traería un beneficio secundario que es ser, por ejemplo, el preferido de la madre. Yo lo he escuchado, ¿no? Bueno, yo lo quiero más a él porque fue el que tuvo más dificultades. Eso es un beneficio secundario del síntoma. O sea, tiene... ¿Todos los síntomas tienen beneficio secundario? Eso sí lo podés leer. ¿Qué sé yo? Habría que ver que por ahí la queja es un modo de conversación con otro, ¿no? Y vos sacás la queja y hay que escuchar la queja para armar el sintomático. Puede ser la dinámica de relación. La dinámica de relación que te arma. Claro. Es lo bueno de cuando te enfermas, que te consienten más. Claro, a veces, igual conviene que no... sí, tal cual. Es quedarse fijado y después se ancla una satisfacción ahí. Yo me acuerdo de esta escritora que quería buscar algún ejemplo y no hice a tiempo, de Tamara Tenenbaum, que es una chica de 35 años, digo chica porque es joven, pero sin desestimar su escritura. Sí, ahora hay una película. Una película, y le escribió varios libros, yo he leído. Ella, cuando tenía 5 años, por la bomba de la embajada de Israel, se muere el padre. Y queda la madre viuda con 3 niñas chiquititas, ella era la mayor y tiene que trabajar muchísimo, etc. Y ella dice, nosotros somos malos víctimas y vos no estás en una agrupación, no somos malas víctimas. Y ella no se quedan, si bien cuenta, y en su literatura está esta cuestión, pero desde un modo sublimado. No se queda anclada en esa posición. Y hay una cuestión con eso. Y es un tema muy importante con los certificados de discapacidad que piden en los hospitales. Si ustedes se reciben, hacen clínica y trabajan en algún hospital, les van a venir a pedir certificados y es un problema, hay que pensarlo mucho, que alguien, por supuesto no me voy a meter con lo social,
por ahí lo necesita para poder comer, pero que alguien quede con esa palabra, ¿no? Como discapacitado, lo puede anclar en un lugar complicado. Es todo una temática, ¿no? Es para pensar, ¿no? Ir rápidamente, al menos pensar sabiendo estos componentes. Y después hay una cuestión, bueno, pulsiones parciales y zonas erógenas. Las pulsiones parciales Freud las va a leer en zonas erógenas, que no necesariamente son lo sádico-anal, lo oral, lo sádico-anal y lo genital. Cualquier parte del cuerpo puede erogenizarse, pero en general las zonas erógenas son los fenómenos de borde, los ojos, la boca, los fenómenos de borde entre el adentro y el afuera, va a decir Freud, lo que es más fácil. Cuando vean ceguera histérica, alguien que pierde la visión, histérica es un síntoma histérico, deja de ver para la conciencia. Decime. Pero, profe, por ejemplo, en Elizabeth, una zona erógena era la pierna, no es un borde. No, porque puede ser cualquier zona, puede ser el entrecejo, pero predominantemente las zonas de borde era la pierna. ¿Sí? Bueno, donde Freud sitúa la palabra Stern, ¿no? Que es caminar, dar un paso, ¿no? Era la zona donde el padre se apoyaba. Se apoyaba para curar. Claro. Y ese era el síntoma primario, ¿no? La satisfacción primaria. La satisfacción primaria es la pulsionar. La pulsión que viene con los dolores de la pierna. Claro. Y la secundaria. La secundaria habría que verla, es a leer en cada persona, no la podés decir de antemano. No la podés decir de antemano, es leerlo en cada persona. Por ejemplo, las que le dije, que alguien tenga una situación de privilegio en relación a sus hermanos por haber tenido otro tiempo en el desarrollo, lo que sea. ¿Está relacionada con la resistencia, esta satisfacción secundaria o no? No, con el beneficio. Es el beneficio secundario del síntoma, es lo mismo, beneficio secundario. Aunque el yo sufra, pero somos sujetos divididos. No quiere decir que le gusta y que se hace. No sufre, pero se satisface. Esa es la lógica. Como fijarse a esa satisfacción aunque le haga mal al yo. Claro, aunque sufra muchísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdés un modo de sufrimiento y se te arma otra economía. Esto es, una amiga me decía, no tengo la valentía de separarme. O sea, ¿por qué? Porque es un quilombo. Tiene que mudarse, conseguirse otra cosa, con los chicos, o sea, no en cualquier modo, y a veces uno no puede aunque sepa. No, a veces no se puede. Bueno, y si no se puede, sí. Entonces, las pulsiones parciales se satisfacen en las zonas erógenas. ¿Qué es la fuente de la pulsión? La zona erógena, ¿no? La pulsión tiene un fin, que es la satisfacción, ningún otro. Lo único que busca es satisfacerse. La fuente, que es la zona erógena, que puede ser cualquier zona del cuerpo, más la voz y la mirada. La perentoriedad, ¿no? El drang es no se termina nunca, no cesa, es un trabajo constante. La perentoriedad como uno de los objetos de la pulsión.
que no termina nunca. La pulsión siempre termina con la vida, mientras la pulsión es el empuje constante. ¿Cómo se escribe, profe? Perentoriedad, empuje, el empuje de la pulsión. Es un empuje constante, no cesa. Lo que tiene es diferentes destinos. Puedes reprimirlo, sublimarlo, la vuelta en lo contrario, la transformación, ¿no? Contra la propia persona. Tiene distintos destinos. En la página 163 tienen la exteriorización de la sexualidad y ahí lean el chupeteo, todo lo que fuimos hablando. 164 el autoerotismo. Y les quiero decir por último, las fantasías. Freud sitúa que hay lo que él llama protofantasías. Protofantasías es en el universo de las neurosis. Él dice, hay fantasías comunes a todos nosotros que las escuchan. Que lo llama también teorías sexuales infantiles. En un punto, una va a tener que ver con este complejo de castración que da la oposición fálico-castrado. No hay inscripción sexual, no hay inscripción en el aparato psíquico de los dos sexos. Que tiene, no tiene, así ingresa en el aparato. Y todo es lo que produce luego. La otra es la teoría del nacimiento. Él escucha que los niños tienen, que se desprende la primera, piensan al cuerpo de la boca al ano como si fuera un tubo, que en verdad lo es, y que los niños nacen por el ano. Lo que se llama, se lo voy a leer, Teorías del nacimiento, página 178. Muchas personas recuerdan con claridad cuán intensamente se interesaron en el periodo prepuberal por esta cuestión. ¿De dónde vienen los niños? Las soluciones anatómicas fueron en esa época de los diversos tipos. Vienen del pecho, son extraídos del vientre o de los ombligos o se abren para dejar pasar. En cuanto a la investigación correspondiente a los primeros años de la infancia, es muy claro que se la recuerde fuera del análisis, ha caído bajo la represión mucho tiempo atrás, pero sus resultados fueron uniformes. Los hijos se conciben por haber comido algo determinado, ¿no? Esto de te tragás, qué sé yo, una semillita. Como en los cuentos tradicionales, y se los da luz por el intestino como a la materia fecal. ¿Ven que tengo razón lo que les digo, que después se verifica? Esta sería la segunda teoría del nacimiento. Lo pueden preguntar, las tres protofantasías, ¿se conocen? Proto porque es como general. Dice, esto puede quedar reprimido, pero está como esa idea. Y la concepción sádica del comercio sexual. La concepción sádica, esto lo trabaja en El hombre de los lobos. Él dice que los chicos imaginan, porque espían con las orejas, también puede ser con los ojos, que por los gritos o por lo que pasa en las relaciones sexuales hay alguna cuestión sádica en juego. O sea, les queda asociado el sadismo a la relación sexual, ¿no? Esta cuestión también como una protofantasía. ¿No?
Dice, no les leo todo, un parrafito chiquito. No puede menos que concebir el acto sexual como una especie de maltrato o sojuzgamiento, vale decir en sentido sádico. Por el psicoanálisis nos enteramos de que una impresión de esta clase recibida en la primera infancia contribuye mucho a la disposición para un ulterior desplazamiento sádico de la meta sexual. Ustedes pueden decir, bueno, pero si un niño nunca escuchó, que es dificilísimo, y más ahora con el acceso a la pornografía tan... que es una complicación, porque por ahí son niños y niñas muy chiquitos, tienen acceso a cuestiones que les cuesta simbolizar. Yo no sabía de pornografía de dibujitos. Sí. Sí, creo que no solo pornografía, sino que música popular también lo describe bastante explícitamente. Sí. Del acto, todas esas cosas. Eso no sabía. No va a azotar, qué sé yo. Claro. Pero eso que vos contás es desde la protofantasía sádica. Lo que describen es de esa protofantasía. Puedes decir, bueno, pero si viven, que no pasa, mucho no pasa, casi nada, en una casa de no sé cuánto y está la habitación de los padres a 50 kilómetros, no importa, tiene que ver con lo que se arma, con lo que se les va armando. ¿Qué queda esto inconsciente? Él lo lee en el discurso de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad humana es compleja. Es compleja. No viene determinada por la naturaleza, hay protofantasías en juego, el objeto que nos erotiza después va a estar prohibido por el complejo de Edipo. Estoy hablando de la neurosis. O sea, fíjense cómo se echa por tierra todo lo de la media naranja, la teoría platónica, la lectura de la teoría platónica. Es complicado. Se va al sufrimiento directo cuando alguien, suponga, se pone en pareja y cree que el otro le va a completar la vida. Eso no puede pasar, ¿cuánto? 10 minutos hasta la primera hora. 3 meses. Vos decís 3 meses. Un año y medio. Un año y medio es re lindo. Vos decís un año y medio, pero... Un año y medio es un número. Claro, después aparecen cuestiones, fantasmas de cada uno, qué sé yo. Eso. O sea, en general conviene situar bien la vida deseante de cada uno y compartir lo que se comparte, cuando se comparte. Decime. Esto va a dar, o sea, estas tres protofantasías van a dar origen luego a la neurosis, ¿eso es lo que decís cuando la mencionás? No, es como al revés. Desde la neurosis se lee esta constitución donde, en el discurso de las personas, y dice Freud, esto queda como inconsciente, seguramente tuvo que haber pasado, hay algo que se repite, que es el sadismo, bueno, y lo de la inscripción. Ahora una vez le preguntaron, yo creo que a Lacan, esto que se inscribe como fálico castrado, ¿podría haber sido de otra manera? Y sí. ¿Podrá ser de otra manera? Esto, la cultura lo modificará. Veamos, hay cambios culturales muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes. Está también la tecnociencia, que me parece que va mucho más rápido que la subjetividad, pero hay cambios muy fuertes. Y bueno, donde se suman complicaciones, de segregación y cuestiones también. Yo estoy escuchando, siguiendo, la deben conocer, a Camila Sosa Villada. Es muy interesante lo que ella dice, cómo habla de su problemática. Es una mujer de 42 años y ella se define como travesti, no le gusta que le digan trans, chica trans, ¿no? Hubo mucha lucha para eso también y cuenta el sufrimiento total que tuvo. Son historias que ella pudo hacer mucho con eso.
no se quedó situada donde la sociedad la hubiese situado. Pudo hacer. La UBA estuvo en el medio porque estudió comunicación social. ¿Vieron? Así que aprueban el parcial, después tienen el título sirve. No lo desestimamos. Bueno, esto lo principal del texto. Quería también trabajar la carta, el manuscrito L y la carta 61, que son muy pequeñas. Esto lo vemos la vez que viene con mis tesis. ¡Ay! Vino una alumna de otro año. Vení, dale. Ahora. Ella. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo te voy a pedir un favor. Ella es la que maneja los WhatsApp. ¿Cómo está? Bien. Lindo verte. ¿Querés hablar? Ella te da vergüenza. Bueno, les cuento yo. Me escribió por Instagram hoy. ¿Cuándo fuiste? No me acuerdo en qué año. Yo tampoco. Pero no hace mucho. No. Le faltan 7 materias. Le quedan 7 materias. Bueno, me escribió por Instagram y me contó que está... ¿Cuántas cosas? Un poquito. Son bastantes, me da un poquito de vergüenza, pero acá voy. Mi nombre es Karen, actualmente estoy concursando para ganar una beca para un congreso, que es el Congreso de Sexología, que se va a dictar en la Facu de Medicina. Bueno, lo organiza Sash. Vengo a pedirle likes, básicamente. ¿Por qué? Porque el comentario que más likes tenga es el ganador. Y bueno, ahí estoy mandando likes. ¿Cómo hacemos? ¿Lo escribís? Sí, lo voy a escribir. A su comentario tiene que ser el like. Claro, yo voy a escribir... Poné tu nombre. No solo la cuenta. Voy a escribir mi cuenta de Instagram. En la historia van a encontrar el link que los lleva al comentario. Y bueno, nada, si me ayudarían con un like, se los agradecería. Es un congreso para mí muy interesante. Y quiero ir. Bueno, escribí los datos. Bueno, cómo no. Tu nombre, todo, sí, dale. Después vení a contar del congreso, ya que venía. Sí, gracias. Y subí la carta de Freud, la de 1935 en el Instagram. ¿Qué? Ahora te lo escribo. La subo bastante seguido porque sirve esto. De hecho, Karen se comunicó por esto. Y yo le di like. Ahí está. Acá dejo escrito mi cuenta. Bueno, y en la historia van a encontrar el link que los lleva al comentario. KarenAilen.es. Y lo importante es el like en el comentario. Sí. Estos son avisos parroquiales. ¿Cómo no? Sí, bueno, gracias. Y no, gracias a vos por darme el espacio. Bueno, seguimos escribiendo por Instagram. Gracias. Después contame. Sí, obvio, te escribo. Después nos venís a contar. Dale. Está bárbaro. Ese es el deseo jugado. Ahí tienen un ejemplo. Pasar obstáculos, que te ver. Eso es un deseo jugado. ¿No? Bueno, ¿alguna duda? No. ¿Qué todo esto de las fantasías con la educación sexual integral en las primeras infancias, ¿no se veía un poco afectada también? Como esto de educar. No, al revés. Yo creo que la educación sexual integral te da elementos para elaborar. Les doy un ejemplo, es muy interesante la pregunta. Si los que tengan que ir se vayan, no quiero retenerlos a esta hora. Me pregunta, ¿cómo te llamas? Carmela. Carmela me pregunta si con la educación sexual integral, que es algo del último tiempo, y sigue habiendo, ¿no? Se está perdiendo. Va quedando una lucha. Tiene mucha resistencia. Mi mamá es docente de nivel inicial, es directora de nivel inicial y da educación sexual integral para nenes de entre 2 a 5 años. Sí. Entonces me parece que es un momento tal como cual. clave.
Carmela me pregunta, ¿qué pasará con estas protofantasías que describe Freud y la educación sexual integral que en la época victoriana no había? Yo creo que sirve para elaborar lo propio. Yo les cuento algo, vieron que todas las películas infantiles son terribles, qué sé yo, las que quieran, son terribles, entran, matan a la madre. Le preguntan a Melanie Klein, que es una psicoanalista de la escuela inglesa, dice, si los chicos no vieran eso, no tendrían esa fantasía terrible. Y Melanie Klein dice, no, los pibes ven eso porque eso les sirve para elaborar sus propias fantasías que son mucho peores que las películas. Bueno, me parece que eso responde a la educación sexual integral, que más o menos te den un relato que te saque, en general la fantasía es mucho peor de lo que después pasa en casi todo. No, por eso, como para que sirva para aclarar. Para simbolizar lo que aparece uno en la sexualidad como objeto de otro. Claro.